son los derechos humanos y el reino de Dios. ¿Es compatible el concepto de defensa de derechos humanos con el cristianismo? ¿Puede un creyente involucrarse en actividades de defensa de derechos humanos? Bueno, son derechos humanos. ¿Cómo podríamos traer algo en contra? Pero bueno, hay de todo en la viña del Señor. Y muchísimas gracias por estar aquí presentes. Karim Alexander Blog. Karim Alexander Blog. Veamos entonces esta cuestión acerca de los derechos humanos. Incluso el día de ayer teníamos una participación en el live de el pastor Efimio. Un gran abrazo a este hombre del Señor. Precisamente es un activo defensor de los derechos humanos. Y me llamó muchísimo la atención que haya gente en contra de estas cuestiones. Me llama la atención cuando son cristianos o personas de fe las que abogan este mismo punto. Pastor Efimio, le mandamos un fuerte abrazo. Los derechos humanos y el reino de Dios. Vayamos a materia. Hablar de derechos humanos es hablar algo que viene intrínsecamente en los seres humanos, en virtud de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, y algunos que yo digo más que prejuicio que base teológica, mencionan que los derechos humanos carecen de fundamento, cuyo primer artículo afirma que todos los derechos humanos de la ONU son intrínsecos, ya que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Cabe preguntar entonces, ¿de dónde procede la dignidad y los derechos iguales e inalienables que se dice poseen todos los seres humanos? En la declaración de la ONU no hay respuesta. La respuesta, sin embargo, ¿qué crees? La respuesta la da la Biblia. Así es. La respuesta a por qué los seres humanos tenemos derechos universales inalienables lo brinda la Biblia. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, y creó Dios al hombre a su imagen. Es un especial de Dios y portadores de su imagen. Todos los seres humanos, sin excepción, están investidos de dignidad, tienen derechos iguales, inalienables. Los derechos humanos entonces no se otorgan. Cuando a una persona se le niegan sus derechos, se le niega la dignidad que posee como criatura de Dios, como imagen y semejanza de Dios. Esta perspectiva no hace más que causar violencia. Es un caldo de cultivo para generar violencia. Por lo tanto, desde esta perspectiva, nosotros no podemos cerrar los ojos a la violación de los derechos humanos. La violación de estos ya se manifiesta en el pecado. El pecado introduce la violación de todos los derechos humanos per se. Aparece la opresión. Veamos el precepto que presenta la Biblia. El rey ideal es el que hace justicia a los pobres, a las víctimas de la injusticia, a los oprimidos, dicta sentencia a su favor y actúa para liberarlos de su opresión. La justificación de que habla el Nuevo Testamento y particularmente Pablo, ¿verdad? Que significa en virtud de la muerte de Cristo, aparte de la ley, al pecador se le otorga por gracia y derecho inalienable el ser llamado hijo de Dios, el derecho del favor de Dios y de vivir con dignidad como criatura hecha a imagen y semejanza de Dios. Vemos que los derechos humanos pues encuentran su afirmación mediante la muerte y la resurrección del Cristo, puesto que ¿quién más que Dios haciéndole justicia a su propio Hijo, quien siendo inocente fue abatido para que todos pudiéramos ser salvos, y a causa de sus llagas hemos sido sanados, salvados? Según el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. También tenemos el derecho a otorgar condiciones objetivas que posibilitan una vida digna para todos. Lo que veíamos en el Antiguo Testamento como la opresión a los afligidos, que no podían participar de lo mismo. Había división de castas. En este caso, este artículo vinculado con las necesidades básicas del ser humano es el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios, algo que también en psicología se le llama la pirámide de Maslow. Bueno, ya todo esto me estoy saliendo de la temática.
puesto que sí, mucha psicología y muchos derechos humanos, pero ¿qué tiene que ver la Biblia y la iglesia en esto? Bueno, ahí viene el argumento. No siempre ha estado la iglesia a la vanguardia, no solamente de este tema, de algunos otros. Por el contrario, con demasiada frecuencia adopta una actitud quietista frente a la violación de los derechos. Entonces las razones son muchas, pero quisiéramos destacar en este contexto dos. Una, la reducción de la experiencia cristiana solamente a la experiencia religiosa privada, lo que yo siento, lo que yo tengo, mis necesidades, pero el cristianismo se ejerce en favor al otro, en servicio al otro. Así es como vivió el Cristo. Para muchos ser evangélico es aceptar un mensaje de salvación, hacer una oración y san se acabó. Para otros, por el contrario, el mensaje del evangelio se convierte en una lista interminable de tareas pendientes por hacer, como si hubiera un Dios insatisfecho, al cual jamás se le puede dar gusto y jamás se le puede llenar la lista de requisitos. Entonces, llegan las víctimas de injusticia en todos los aspectos, en el aspecto religioso, en el aspecto político, social, en la casa, en la escuela, el trabajo, la familia, y con ello también viene el temor, la ira, el rencor y muchas cosas más que van en contra en sí de los principios básicos del cristianismo, el servicio, el amor, la paciencia, el gozo, paz, mansedumbre. La iglesia cumple con su vocación de ser la sal de la tierra, ¿no? Y la luz del mundo. Esto, cuando hace sentir su presencia en la sociedad, no solo porque predica, sino porque tiene un compromiso con el amor, la libertad, la justicia y la paz. O sea, la iglesia que predica más bonito es la más injusta, porque debería de estar llevando la justicia a los que no pueden venir hacia ella. Pero en relación con los derechos humanos, la iglesia cumple con su misión en 4 áreas, ¿no? Que es la denuncia profética. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamadas en la declaración, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, posición política, origen nacional o social, con un paralelismo con la figura de Dios al no hacer acepción de personas. Su amor se extiende sobre justos e injustos, buenos y malos. Y es así, toda violación de derechos humanos entonces que se cometa contra quien se cometa es una abominación. No solamente en el aspecto humano, social, en donde un mutante te lo tiene que estar diciendo. Qué ironía, ¿no? Un mutante defendiendo los derechos humanos. Claro, porque tienes derechos. Claro que defenderé los tuyos. Hay una frase muy famosa también que dice que podemos no estar de acuerdo en lo que pensamos, pero defenderé tu derecho a pensar y a ejercer tu expresión de pensamiento. Además, toda violación de cualquier tipo de derecho merece nuestro rechazo, sea quien fuere la persona o entidad que lo cometa. Los gobiernos de todos nuestros países están entonces suscritos a la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero tiene que pasarse también a un compromiso con el cual podamos difundir esta información y tener más participantes en casa y en la sociedad. El otro punto que quiero aquí mencionar sería el anuncio del Evangelio. La iglesia está llamada obviamente a difundir el Evangelio como un mensaje integral. El Evangelio es la buena noticia de la acción de Dios por medio de Jesucristo, para hacer posible entonces que todos los seres humanos pudieran acceder a la vida eterna. El mensaje de Dios para la restauración de su creación afectada por el pecado humano, a fin que en ella se cumpla cabalmente el propósito del Creador. Es la proclamación del Cristo, por cuya vida, muerte y resurrección al tercer día, Dios ha sentado las bases para una nueva relación del hombre con su Creador, con su prójimo, consigo mismo, con la creación. El Evangelio abarca el cielo, la tierra, el presente, el pasado y el futuro, lo material, lo inmaterial, lo celestial, lo terrenal, la vida pública, la comunal, lo privado, lo público, lo espiritual, lo carnal. Bueno, no hay aspecto que no se pueda incluir. Y el tercer punto aquí es la acción por la paz y la justicia. La iglesia está llamada a la acción por medio de la justicia y la paz. ¿Cómo trabaja la iglesia entonces la justicia y la paz? En primer lugar, por medio de creación de células o comunidades donde se practica la justicia y el amor y donde desaparecen las barreras sociales. Eso se supone que son los grupos de contacto, los grupos de conexión, las células de estudio, las sucursales, templos, virtualmente, en donde podamos convivir, saber también lo que nos acontece
y tener la oportunidad en ese momento de ejercerlo. El punto número 4 sería la oración. La iglesia está llamada a trabajar en el campo de los derechos humanos. Si algo se ve con claridad es que nuestra lucha no es contra carne y sangre. La oración debe de darse no solo por las víctimas, sino también por los perpetradores. Este llamado no es de una oración que nos permita vivir tranquilos, como si todo fuera miel sobre hojuelas. Al contrario, debemos de preocuparnos en que participemos activamente en la creación de un ambiente donde haya respeto por los derechos humanos, donde nadie sea considerado inferior por su raza, posición social, situación económica, etc. Y nadie corre el riesgo de perder la vida o verse afectado por no estar presente en el involucramiento con los derechos humanos. Dios entonces nos llama a una vida de compromiso con Él en un mundo caído, y el compromiso con Dios es compromiso con el prójimo, al prójimo como a ti mismo. Perdonen para que sean perdonados. Dios está siempre del lado de las víctimas. Entonces, si estamos del lado de Dios, estamos del lado de la justicia, porque Dios es un Dios de justicia y nos exhorta a levantar la voz por los que no tienen voz, defender a los indefensos, hacerles justicia, defender a los pobres y a los humildes. Bueno, vamos a ver cómo se involucra la iglesia, la nueva sociedad nacida a través de la iglesia misma y el cristianismo. Bueno, esta nueva sociedad, la primicia de Dios, es una sociedad voluntaria, donde no se puede nacer dentro de ella, porque literalmente nacimos en pecado. Por eso es necesario nacer de nuevo, esta vez no de cuerpo, sino de agua y de espíritu. Obviamente, para entrar en ella, mediante el arrepentimiento, el bautismo y la libre promesa de lealtad a su Rey, Cristo Jesús. Esta sociedad no hay miembros de segunda generación, segunda clase, unos más arriba, otros más abajo. No. Contra todo precedente, esta nueva sociedad era mixta en su composición. Así es, sobre todo racialmente, puesto que había judíos y gentiles. Una mixta religiosamente con fanáticos, observadores de la ley, y ahora los defensores de la libertad en todas sus formas. Cuando Jesús convocó a su sociedad, dio a sus miembros un nuevo estilo de vida. Les dio una nueva manera de tratar a los ofensores, el perdón. Les dio una nueva manera de enfrentar la violencia, que fue el sufrimiento. Les dio una nueva manera de tratar con el dinero, que es la repartición. Les dio una nueva manera de tratar los problemas de liderazgo, que es aprovechar el don de cada miembro. Aún el más humilde, les dio una nueva manera de tratar a su sociedad, la cual anteriormente estaba corrupta. Así que esto es con la construcción de una nueva manera de pensar. Asimismo, les dio un nuevo modelo para las relaciones entre hombre y mujer, entre el padre y el hijo, entre el amo y el esclavo, en el que se concretaba una visión nueva y radical, lo que significaba ser una persona humana. La iglesia es el resultado de la acción de Dios por medio del Espíritu. Es el cuerpo de Cristo y como tal, la esfera en la cual opera la vida nueva y la nueva era iniciada por Jesucristo. El Espíritu Santo es el agente por medio por el cual se imparte vida a los creyentes. No se puede exagerar la importancia que tiene esta relación del Espíritu Santo con la iglesia para la comprensión correcta de la relación entre el reino, la iglesia y el semejante. Esta depende del Espíritu Santo para su propia existencia. Sus palabras y acciones son meramente por medio de la manifestación presente del reino de Dios en tu vida y no pueden explicarse plenamente con palabras y acciones humanas, aunque obviamente ese es el fruto que brinda. Vemos también que el reino de Dios no pertenece exclusivamente a un aspecto futurista. Es también una realidad en el tiempo presente manifestada en la comunidad cristiana, que es morada de Dios. La misión de la iglesia entonces es ser una extensión de la misión de Jesús, la manifestación del reino de Dios por medio de la proclamación como de la acción y el estilo de vida. Dios, quien colocó todo el universo bajo Jesús, se lo dio a la iglesia. Así es. Dio a Jesucristo como cabeza, por sobre todas las cosas, y la iglesia es su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena, el todo en el todo. En el mundo judío del primer siglo, al igual que en un mundo globalizado actual, existen personas excluidas en términos sociales, culturales y religiosos.
Ese mundo caracterizado por las relaciones sociales asimétricas marginaba, por ejemplo, a los samaritanos, a los cobradores de impuestos, a las mujeres, los niños, los enfermos de todo tipo. En el mundo del primer siglo, la lepra estaba considerada como una enfermedad que, según las regulaciones religiosas, convertía a las personas que la adquirían en un ser impuro, que tenía que vivir en lugares apartados, siguiendo reglas muy estrictas, alejado de familiares, conocidos. Esto lo podemos ver en Levítico 13:46. Condenados entonces al ostracismo social. Y por alguna razón un enfermo de lepra venía a los centros poblados a correr porque se tenía que tocar una alarma que decía inmundo. Levítico 13:45. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro a tierra y le rogó, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Lucas 5:12. De acuerdo al relato lucano, este ser humano no exigió absolutamente nada como un derecho propio. Tampoco reclamó su supuesto derecho de ser liberado de una enfermedad que le había convertido en un objeto de odio. Más bien, sus gestos y palabras indican que sabía que su vida dependía únicamente de la misericordia de Jesús. Por ello rogó, se postró con el rostro en tierra, en lugar de adoptar una pose de soberbia. Porque claro, habrá que aclarar este punto también, por los que piden y por los que dan. Jesús no le defraudó ni le dejó desamparado. Así como en este caso, la condición de indefensión en la que se encuentran ciertas de personas puede actuar como un freno o un obstáculo para que salgan de esa condición. Sin embargo, puede ocurrir también, como la experiencia del enfermo de lepra, que cuando se encuentran con Jesús, desde su situación de indefensión, sacan entonces fuerzas para vencer prejuicios sociales, culturales y religiosos que los suprimen. Jesús, el defensor de los indefensos. Como todos los habitantes de Palestina del siglo I, él conocía el conjunto de prohibiciones religiosas, todos los prejuicios culturales que existían respecto a los enfermos, las mujeres. Más aún sabía que como maestro o rabí, le estaba prohibido tener contacto con algunos individuos considerados impuros. Pero, ¿cómo fue que actuó entonces el Cristo? ¿Qué quería demostrar con sus actos? Bueno, el relato bíblico enfatiza que la compasión de Jesús no estuvo limitada por los prejuicios ni las regulaciones religiosas de aquel tiempo. Él no menospreció a nadie, más bien se preocupó visiblemente por los excluidos de la sociedad, como los enfermos, las mujeres, los necesitados. Ante el ruego y el pedido del enfermo de lepra, según el relato de Lucas, extendiendo la mano lo tocó diciendo, si quiero, se limpió. La misericordia de Jesús no se limitó ni se redujo entonces a una simple declaración de buenas intenciones. Veré quién te puede ayudar. Mira, vete a tal parte a ver si te... No. Él extendió su mano, no se quedó allí. Tocar al leproso no fue un gesto esporádico, sino un acto concreto de identificación con el excluido. Tú y yo somos iguales. Le estaba mostrando que su vida tiene el mismo valor, independientemente de la condición en la que se encontraba. Jesús ha hecho un milagro, ha cambiado la vida de un hombre, ha sanado de manera integral a un leproso. Y luego de ello le dice a este hombre que cumpla con todo lo de la ley de Moisés, las regulaciones establecidas en el Antiguo Testamento. Pero incluso todavía le pide algo más, le dice que no le dijese a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote. Ofrece tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Lucas 5:14, según el contexto de Levítico 14:1-7. Esa ofrenda consistía de 2 avecillas limpias y vivas. Una debía ser muerta, en su sangre era mojada la otra y luego puesta en libertad. La sangre del ave muerta era entonces rociada sobre el hombre que había sido sanado. Era rociado 7 veces y se le declaraba sano. Y bien, no sabemos exactamente la razón o las razones por las cuales el Mesías le prohibió a este hombre que no dijese nada. Algunos eruditos dicen que probablemente la prohibición que le hizo a este hombre quería prevenir quizá un entusiasmo popular de nacionalistas judíos que esperaban al Mesías conquistador. Sin embargo, este hombre no pudo permanecer callado. Vemos que seguramente él quería que muchas personas también pudieran disfrutar de los mismos derechos. Y él comenzó a publicarlo y a divulgar el hecho.
de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad. Esto en el relato de Marcos 1:45. Y no era para menos. Él tenía una gran noticia que comunicar. Jesús había hecho un milagro en su vida. Él no pudo quedarse en silencio. ¿Quién podría? Tenía la necesidad de publicar y divulgar el milagro que había experimentado. Como ves, vemos que el Mesías sabía perfectamente cuál era su misión. Su misión tenía que ver con revertir el destino de los pobres y de los marginados. ¿Tú sabes cuál es tu misión? Como vemos entonces, el Evangelio enseña que cuando Jesús ofrece la salvación, lo hace para todos los seres humanos. No hay judío ni griego. Romanos 10:12. Esta oferta reconoce que el mal, la tentación de la violencia sobre los otros, es el primer opresor en el hombre interior. La conversión, que es hacer nuevas todas las cosas, es ya en el plano individual con repercusiones sociales, una liberación interior. La conversión así entendida propone una actitud radicalmente diferente de relacionarse con Dios. Asimismo, con los semejantes, porque recordemos al prójimo como a ti mismo. Y esto a través del amor. Una santa invitación escrita en Juan 3:16. Entonces, ser cristiano, que ha de veras el Cristo, es un desafío de definirse por la verdad en un universo social donde se desarrolla la vida, construyendo entonces activamente las sendas de libertad para que el ser humano y la naturaleza sean verdaderamente libres. Conocer la verdad, la justicia, el amor, la paz, en definitivamente la vida. La verdad es parte de la justicia, como lo son el amor, la libertad, la solidaridad y otras cosas. Entender entonces los derechos desde una mirada ética, cristiana, responsable, involucra ir más allá de la lectura restrictiva de algún tipo jurídico que plantea solamente respetarlos. Hay que promoverlos como una obligación ciudadana impuesta por el Estado. Darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El compromiso cristiano con la realidad social para corregir lo éticamente responsable asume la necesidad del perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sin embargo, es prudente recordar que el perdón cristiano tiene clarísimos contenidos pedagógicos correctivos de la acción que lo provoca. Esta acción de perdonar se asocia a quienes cometen el hecho repudiable, pero tomen conciencia de que sus actos infieren daño inexcusable. Necesita corregirse. Vete, pero no peques más. El perdón cristiano no es una decisión cómplice implicada con el mal que se pretende corregir, sino una forma pedagógica de representar al causante de la conducta y asimismo la impropiedad de lo realizado, generando así las condiciones personales y el contexto para que se pueda dar el cambio. Por lo tanto, la promoción de derechos humanos, en tanto que testimonio de fe cristiana en la historia cotidiana, debe de ser una actividad solidaria y encarnada, dicho y hecho con propósitos de libertad a individuos y pueblos de manera integral. En la diversidad sociocultural persisten valores universales relacionados con la dignidad de la persona, particularmente cuando esta es imagen y semejanza. Para los cristianos, entonces, Dios reina en la historia y en ella el Evangelio es la buena nueva, la buena noticia acerca de Jesús, el Mesías, el Cristo, quien murió y resucitó e interviene en todo lo cotidiano para cambiar el orden antiguo por uno nuevo, proponiendo en este la derrota de todo tipo de injusticia, hasta la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El llamado a un compromiso permanente a todos los creyentes y de las personas de buena voluntad con la defensa y la promoción de los derechos humanos tiene, como puedes ver, su origen bíblico más explícitamente que ideológico de una institución. Si reconocemos en el advenimiento de la gracia lo último en una mirada cristiana, lo penúltimo es aquello que corresponde con una ética de acción en labores concretas, responsables con la realidad social, para que tenga detenimiento. Muchos se quejan del retraso, pero no hacen nada para permitir la llegada. Tú también saca las garras y defiende los derechos humanos.